Listo. Estamos hablando de los propágulos naturales, ¿no? En primer lugar, mira, ve, los tubérculos, ¿ya? Los tubérculos, hemos dicho que son tallos subterráneos, generalmente cortos, que acumulan sustancias de reserva como el almidón. Pero ¿cómo es que se reproducen de forma sexual, ¿no? Por ejemplo, la papa, la oca, el oyuco. Por ejemplo, yo coloco una papa en el suelo, ¿ve? ¿Sí? No sé si te has dado cuenta que la papa tiene unos ojitos, unos puntitos negros que se llaman yema de la papa o los ojitos de la papa. Aunque no lo creas, de esas yemas van a originar raíces, ¿ve? Lo coloco en el suelo, se originan raíces y de esas raíces se origina una nueva planta de papa, ¿ve? Solamente colocando una papa al suelo, se enraiza y origina una nueva planta de papa, ¿ve? Miren cómo lo ha hecho de forma asexual, una reproducción asexual. ¿Te das cuenta? Vamos al bulbo. En el caso del bulbo es más peculiar, mira, ve. El bulbo tenemos la cebolla. Vemos aquí lo siguiente, mira, ve. El bulbo tiene un tallo, mira, ve, achatado, ¿ya? De este tallo achatado nace un nuevo tallo, ve, originando una nueva planta de cebolla. Imagínate, ¿no? El bulbo tiene, mira, ve, un tallo achatado en el caso de la cebolla. Y de este tallo se origina un nuevo tallo, ¿ve? Una nueva planta, ¿ve? ¿Te das cuenta? Y lo curioso es que parte de ese tallo está envuelta por unas hojas que se llaman catáfilas, que son hojas obviamente de almacenamiento de alguna reserva que tenga esta plantita, pues, ¿no? Sería la cebolla. Entonces, de este tallo chatado se origina un nuevo tallo de cebolla, de la planta. Muy bien. El cormo es muy parecido a la cebolla. La diferencia está que en el caso del cormo, lo que se come no es básicamente las catáfilas. En el ajo comemos la parte central que es el tallo, pues, ¿no? Esa es la diferencia nomás. Es lo mismo, pero la diferencia está que en el ajo, o sea, en el cormo, ¿ya? Lo que comes no es las catáfilas, no es las hojas, sino te comes la parte de adentro que es el tallo carnoso, ¿ya? Siguiente, el pimpollo. El pimpollo jóvenes se originan plantas a partir de raíces adventicias. O sea, de una planta se originan raíces adventicias, se originan nuevas plantas, imagínate. ¿Quién presenta pimpollo? El cerezo, el peral, el manzano, ya donde las plantas se originan a partir de raíces adventicias. Ahí está. El cerezo, el peral, el manzano. Estolón lo hemos visto, ¿no? El estolón era un tallo rastrero, mira, ven, un tallo rastrero que cumplía función de propagación vegetativa. Mientras más se arrastra, mira, 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 ¿no? Origina nuevas plantas de forma sexual. ¿Te das cuenta? Ese es el estolón. Es un tallo rastrero que cumple función de propagación vegetativa. Si está acá, origina una nueva planta. Sigue, sigue, sigue. Si está acá, origina una nueva planta de forma sexual. Es el estolón. Y finalmente el rizoma. El rizoma es un crecimiento horizontal, ¿ve? Es un tallo de crecimiento horizontal con respecto al suelo. Ahí está, ¿ve? Pero se caracteriza porque tiene yemas en ese tallo. Y de esas yemas, ¿qué se origina? Nuevas plantas, ¿ve? Mira, ¿ve? Nuevas plantas. Es el tallo tipo rizoma, que es un tallo de crecimiento horizontal con respecto al suelo y presenta yemas. Y de esas yemas se originan nuevas plantas, ¿ve? Ahí está. Ya, entonces, esos son los 6 tubérculos, disculpa, los propagos naturales que tiene que aprender. Los tubérculos, la papa, por los ojitos de la papa originando nuevas plantas de papa. Los bulbos, tallo achatado, y de este tallo achatado se origina una nueva planta, ¿ve? ¿Te das cuenta? ¿Ve? Esto ocurre en la cebolla, pero te comes las catáfilas. El cormo es lo mismo, pero la diferencia es que aquí no comes catáfilas, comes el tallo carnoso. El pimpollo se originan a partir de raíces adventicias, ¿ve? Ya se originan nuevas plantas. El cerezo, el peral, el manzano. El estolón, la fresa, te dije, es un tallo rastrero que cumple función de propagación vegetativa. Si está acá, origina una nueva planta. Si se arrastra más, origina una nueva planta de forma sexual. Y el rizoma, todos lo conocemos, es un tallo rastrero que cumple función de propagación vegetativa. Bueno, es un tallo rastrero, ¿no? Disculpa. Es un tallo de crecimiento horizontal con respecto al suelo, ¿ve? Ahí está. Tiene yemas y se origina, ¿qué? Nuevas plantas, ¿ve? Ahí está. ¿Quién tiene tallo tipo rizoma? El carrizo, el guayaquil, el lirio, los helechos, incluso el platanero. No se equivoque. Esto lo ha hecho la propia naturaleza. Vamos a ver lo que ha hecho el hombre. El hombre básicamente ha generado, ha propuesto los propágulos artificiales, que son cuatro, ¿ve? Los esquejes, las estacas, los acodos y los injertos. Quiero que mires por favor acá qué es un esqueje, lo más sencillo posible. Un esqueje es una porción herbácea. Un momento que están pasando.
Muy bien, repito, un esqueje es cuando el hombre siembra una porción herbácea. ¿Ve? Por ejemplo, en la planta A, bueno, acá dice estaca, ¿no? Se ha movido acá, se ha movido. La estaca es de acá, ¿ya? Es de acá. Entonces, un momentito. A ver, un momentito. Un momento, chicos, un momento que lo estoy mencionando acá. Ahí está bien. Listo. Guardamos. Listo. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Sí. Listo. El esqueje, jóvenes, ya te dije, ¿no? Es cuando el hombre siembra una porción herbácea, ¿no? O sea, coge una parte verde de la planta y lo siembra. ¿Y me origina qué? Una nueva planta. Por ejemplo, si yo cojo una hoja de begonia y yo lo siembro en una maceta, me origina una nueva planta. Si yo cojo el tallo de camote y lo llevo a una maceta, también me va a originar una nueva planta, ¿ya? Ese es un esqueje, ¿ve? Cuando el hombre lo hace, ¿ya? Pero en ese caso, ¿qué coge el hombre? Una porción herbácea de una planta, algo verde. Puede ser hojas verdes de begonia, hojas de begonia, o puede ser tallo de camote, ¿ve? ¿Ya? Y origina una nueva planta. En el caso de la estaca es algo muy similar, pero aquí ya no es una porción herbácea. El hombre que va a coger una porción leñosa, ¿ve? Algo seco, ¿ve? Acá está, ¿ve? Supongamos que este es el tallo A, algo seco, mira, ¿ve? Cojo una pequeña rama o de repente un segmento de este tallo y lo siembro, mira, ¿ve? Lo siembro y mira qué me origina, ¿ve? Un tallo B. ¿Te das cuenta? Entonces, quién crece en forma de estacas? Las cucardas, la caña de azúcar, la yuca, ¿no? Por ejemplo, allá en Tumán, para sembrar caña de azúcar lo hacen por estacas, ¿no? O sea, cogen un segmento de tallo seco, o sea, leñoso, lo siembran y me origina una cepa de caña de azúcar, ¿no? Una cepa que es un conjuntito ahí de caña de azúcar, ¿ya? Entonces, no te olvides que la estaca es cuando el hombre siembra una porción leñosa, algo seco, ¿no? Por ejemplo, ¿quién lo presenta? Las cucardas, se siembra así la caña de azúcar, incluso la yuca, mira, ve, ¿ya? Se siembra por estacas. En el caso de los sacodos jóvenes, es muy importante hablar de aquí de plantas ornamentales. Las plantas ornamentales se caracterizan porque adornan los parques, adornan la casa, ¿no? Por su colorido, etcétera. En el caso de una planta ornamental, mira acá, ve, esta es la planta, ¿qué es lo que se hace? Se coge su tallo, o sea, su rama, disculpa, y su rama, sí, la ramita, lo llevas al suelo, ve, imagínate, y le colocas una estaca, ve. Disculpe, le colocas una codo, ve. Esperas un tiempo y mira, ve, se origina una nueva planta. Esa es una codo. Coges una rama de la planta, mira acá, de la planta A, coges una rama, mira, ve, lo llevas al suelo, ve. Le colocas una codo, esperas un tiempo y mira, ve, se origina la planta B. Esa es una codo. ¿Ya? Así se da, por ejemplo, en plantas ornamentales. Ah, no te olvides. Muy bien. Coges una rama, lo llevas al suelo, esperas y se origina una nueva planta. ¿Ve? ¿Ya? Y finalmente el injerto, tú sabes que es la combinación de dos tallos. ¿Ve? Acá está un tallo y acá hay otro. ¿Ve? ¿Qué lo hemos hecho? Lo hemos unido. ¿Ve? Lo hemos unido, lo hemos amarrado y esperamos. Por ejemplo, un injerto sería el mango ciruelo. ¿De acuerdo? Entonces, el injerto es la unión de dos tallos para conseguir una nueva variante, muchachos. Como por ejemplo, mango ciruelo. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuáles son los propágulos artificiales? Ah, ya, son cuatro. Los esquejes, las estacas, los acodos, los injertos. ¿Cuándo es un injerto, profesor? Cuando el hombre siembra una porción herbácea, algo verde. Ejemplo, hojas de begonia, tallo de camote y me originarán una nueva planta. Una estaca, cuando el hombre siembra una porción leñosa, algo seco. ¿Y en dónde lo vemos? Cuando sembramos las cucardas, la caña de azúcar, incluso la yuca. ¿De acuerdo? Acá está una estaca. ¿Ve? Cogemos un pedazo de tallo, lo sembramos y me origina una nueva planta B. Los acodos se dan, por ejemplo, en las plantas ornamentales, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Cogemos una rama y lo llevamos al suelo directamente, ¿ve? Le colocamos un acodo, esperamos y se origina una nueva planta, ¿ve? De forma artificial. Y el injerto, ya te dije, pues, ¿no? Juntamos dos tallos y esperamos que salga una nueva variante. Listo. Ese es un injerto, la combinación de dos tallos
para originar una unidad variante, ¿no? Por ejemplo, un injerto sería el mango ciruelo, el mango papaya, ¿no? La naranja, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los famosos injertos. A ver, contéstame esta pregunta. ¿Son propágulos naturales, coma, excepto? Repito la pregunta. Son propágulos naturales, coma, excepto. Tubérculos, bulbos, C, cormos, D, pimpollo y la E, injerto. ¿Cuál es el excepto? Injerto. A ver, repito la pregunta. Son propágulos naturales, coma, excepto. Alternativa A, tubérculos, B, bulbos, C, cormos, D, pimpollos y la E, el injerto. ¿Cuál es el excepto ahí? El injerto, ¿Por qué? porque es un propágulo artificial. Correcto, es un propágulo artificial que el hombre lo ha hecho, pues no, el hombre lo hace. Ya es el excepto. Entonces, en el examen de admisión te van a preguntar cuáles son los naturales, ahí está, y cuáles son los artificiales, ya no te olvides. Vamos a ver ahora la reproducción sexual en plantas fanerógamas. Esto ya tenemos conocimiento, lo hemos hecho ya en las plantas fanerógamas, y obviamente tienes que reconocer que para analizar la reproducción sexual en plantas fanerógamas, tienes que respetar 4 eventos: la gametogénesis, la polinización, la germinación del grano de polen y finalmente la fecundación, que lo hemos hablado ya. Entonces voy a empezar hablando de la gametogénesis, o sea, de la formación de los gametos. Y para eso hay dos procesos, la microsporogénesis y la megasporogénesis, ¿no? Para formar las esporitas, los gametos, pues, ¿no? ¿Qué es la microsporogénesis? Es la formación del grano de polen, no te olvides. Pregunto, ¿qué es la microsporogénesis? A ver qué me dice. ¿Qué es la microsporogénesis? A ver quién me La, dice. for- la formación del grano de polen. Claro, la microsporogénesis es la formación de grano de polen. Y para recordarlo, tenemos que irnos, mira, ve, hasta los estambres, ¿no? El órgano sexual masculino de la flor. Y un estambre, mira lo que tiene, ve. Tiene su filamento, tiene sus dos tecas que forman la antera, mira, ve. Tienen estas dos estructuras ovoides que se llaman tecas y forman la antera. Y lo que ves acá, la unión de dos tecas, mira, ve, se llama conectivo. Ahí está. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo abro la antera, ¿no? Con una navajita lo abrimos, mira cómo se ve por dentro, ¿ve? Acá están las dos tecas. Y cada teca tiene sus dos sacos polínicos, mira, ¿ve? O sea, cada teca tiene dos. En total, ¿cuánto tiene la antera? Cuatro sacos polínicos. Y aquí lo he puesto, ¿ve? Sacos polínicos, cuatro, ¿ve? Uno, dos, tres y cuatro. Recuerda que los sacos polínicos, que son cuatro, también lo vamos a llamar microsporangios. ¿Y por qué lo llamamos microsporangios? Porque exactamente allí se van a formar los granos de polen a través de este proceso llamado microsporogénesis, ¿ya? O sea, en los microsporangios se originarán los granos de polen. ¿Gracias a qué? A la microsporogénesis. Y no se olviden que los granos de polen es el elemento sexual masculino de la flor, ¿no? Recuerda que el aparato sexual masculino era el androceo, el órgano sexual masculino era el estambre, y el elemento sexual masculino de la flor es el grano de polen. Mire el grano de polen, ¿ve? Y acá está más grande, mira, te lo he hecho, ¿ve? Grano de polen, ¿te das cuenta? Y si yo analizo qué es lo que tiene grano de polen, lo sabemos, ¿no? Tiene dos capas. La capa externa se llama exina, ahí está, que por cierto es una capa celulósica, tiene celulosa, es totalmente rígida, dura, compacta, tiene celulosa. Y tiene púas. Esas púas se llaman espículas. ¿Para qué le sirven las espículas? Para impregnarse de las patas de una ave o de un insecto. Y ese insecto la puede llevar a otro lugar para realizar ¿qué? La polinización. Por eso que las espículas es muy importante, porque le permite unión a las patas del insecto, del ave, para que lo pueda llevar a otro lugar. ¿Ya? Todo eso a nivel de lexina. Es más, la lexina tiene poros, que de aquí lo vamos a ver para qué sirve. La siguiente capa del grano de polen es la intina, mira, acá está la intina, ¿de acuerdo? Y la intina, a diferencia de la primera, es elástica, mira, la intina es elástica. Y recuerda que el grano de polen solamente tiene dos núcleos, que ya lo hemos hablado, el núcleo generatriz y el núcleo vegetativo. Por cierto, el núcleo generatriz es el encargado de generar los gametos sexuales masculinos. Literalmente de cada núcleo generatriz se originan dos anterozoides, ¿no? Que serían los gametos sexuales masculinos de la flor. A estos anterozoides también se le llaman núcleos espermáticos. Pregunta de examen.
como también se le llaman a los anterozoides núcleos espermáticos, que serían los gametos sexuales masculinos, no se olviden. El otro núcleo de grano de polen es el que está acá, ¿ve? El otro núcleo, ¿ve? Se llama núcleo vegetativo, ¿ya? Y el núcleo vegetativo toma un rol muy importante cuando el grano de polen germina, muchachos. ¿Qué les había dicho? Que cuando está germinando grano de polen, el tubo polínico se une a la intina, ¿ve? Se une. ¿Y qué pasa con la intina? Se elonga, ¿ve? Formando el tubo polínico. Entonces, cuando yo te pregunte cómo se forma el tubo polínico, por la unión del núcleo vegetativo con la intina. ¿Ya? A ver, eso ya lo hemos hecho ya, por eso es que estoy un poquito así. ¿Cómo se forma el tubo polínico? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que se une para formar el tubo polínico? ¿Quién? A ver, contesten por favor, ¿cómo se forma el tubo polínico? La dentina con el núcleo vegetativo. Correcto, la unión de la intina con el núcleo vegetativo, siempre y cuando el grano de polen esté germinando ya, para formar el tubo polínico. Y te pregunto, ¿qué parte del grano de polen genera los gametos sexuales? O sea, genera los anterozoides. ¿Quién me da la respuesta? ¿Quién origina los anterozoides? A ver, por favor. El núcleo El generatriz. núcleo generatriz. Por eso es que el grano de polen tiene dos núcleos, ¿ve? El núcleo generatriz para generar los dos gametos, que por cierto también se llaman anterozoides, ¿no? El anterozoide anterior y anterozoide posterior, o si no, primer anterozoide, segundo anterozoide, también se llaman núcleos espermáticos, ¿ya? Mientras que el núcleo vegetativo es el que va a nutrir al núcleo generatriz. Y también se une la intina para formar el tubo polínico siempre y cuando el grano de polen esté germinando. Ojo con ese dato. Ahora sí voy a hablar, jóvenes, cómo se da la megasporogénesis. Y para hablar de la megasporogénesis, tenemos que recordar esto, lo que les había dicho, ¿no? Recuerda que el aparato sexual femenino de la flor es el gineceo. Y el órgano sexual femenino de la flor es el pistilo. Acá está el pistilo, que tiene forma de botellita. Pero ¿cuáles eran los tres componentes del pistilo? Allá su boca, que es el estigma, ahí está el néctar de las flores, que por cierto es un jugo azucarado, ¿ya? Atracción para los insectos, ahí está en el estigma, en la boca. El estilo es el cuello y el ovario la parte ovoide, ¿ve? Y en la parte ovoide, porque ahí quién está el óvulo, ¿ve? ¿Y qué es el óvulo? El elemento sexual femenino. Recuerda que el elemento sexual masculino es el grano de polen, pero el elemento sexual femenino es el óvulo, ¿ve? Y mira todo lo que tiene el óvulo, lo habíamos dicho ya. Tiene, por ejemplo, la primina, que es la capa más externa, la secundina, la capa que le sigue, la nucela, mira, ¿ve? Que sostiene aquí, habíamos dicho, al saco embrionario. La nucela básicamente es un resto, es un rezago de tejido meristemático que va a sostener, mira, ¿ve? Aquí al saco embrionario. ¿De acuerdo? Recuerda que el óvulo tiene una puerta, mira, ¿ve? La puerta del óvulo se llama micrópilo. Por ahí, ¿quién va a ingresar? Va a ingresar ese tubito, ¿ve? Llamado tubo polínico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama la puerta del óvulo? Micrópilo. Y la estructura que une el óvulo con la placenta del ovario se llama funículo. Esas dos preguntas te las voy a hacer en mi examen, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama la puerta del óvulo? A ver, ¿quién me dice? La puerta del óvulo, eso lo hemos hecho, ¿ah? Micrópilo. Micrópilo se llama la puerta del óvulo. Y la estructura que une el óvulo con la placenta del ovario se llama funículo. Ya no se olviden. Micrópilo es la puerta y el que une el óvulo con la placenta del ovario se llama funículo. ¿Cómo se llama la estructura que une el óvulo, mira, ve, con la placenta del ovario? A ver, ¿quién me da la respuesta? Funículo. Funículo, no se equivoque. Ahora, es muy importante saber esto, ¿ve? Con respecto a lo que es el saco embrionario, ¿ve? Esto me interesa, ¿ya? El saco embrionario acá está muy pequeño, tiene 8 núcleos haploides, ¿ve? Y lo voy a sacar y lo hago más grande, mira. Mira el saco embrionario, ¿ve? Tiene 8 núcleos. A ver, ¿quién recuerda? Esto lo hemos visto ya. ¿Cuál es el núcleo más grande? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el núcleo más Globocélula. grande? ¿Cuál es? La Globocélula. ósfera, también llamado vocélula, es el gameto sexual femenino. Tenemos una ósfera, dos sinérgidas, ahí está, dos núcleos polares o secundarios y tres antípodas que están arriba. ¿Ve? ¿Ah? Bueno, en este caso, ¿no? Antípodas. Tres. Si tú sumas todos los núcleos, sumaría 8, pues, ¿no? Por eso es que si te preguntan, ¿cuántos núcleos haploides tiene el saco embrionario? Tiene 8.
2 sinérgidas, una ósfera, dos núcleos polares secundarios y 3 antípodas. ¿Ya? Pero de todos ellos, yo te pregunto, ¿cuáles son los únicos núcleos fecundables del saco embrionario? O sea, los gametos. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los únicos núcleos secundarios del saco embrionario? ¿Cuáles son los únicos núcleos fecundables del saco embrionario? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los Los, únicos núcleos que se van a fecundar? los dos núcleos polares y la ósfera. Correcto. Los dos núcleos polares o secundarios y la ósfera. Por eso es que en biología, tanto los núcleos polares o secundarios son los gametos, junto con la ósfera, que también son los gametos, sexuales femeninos, obviamente, ¿no? Si me preguntan cuáles son los gametos sexuales femeninos de la flor, sería los núcleos polares o secundarios y la ósfera, o también llamado ovocélula. Entonces, una vez que ya sabemos, lo dejamos ahí, ¿ya? Vamos a ver a continuación esto, mira. Ahí. 2, la polinización. Puedes colocar ahí, la polinización es el traslado o es el transporte, mira, ve, de los granos de polen, ¿ya? Desde la antera, mira, ve, desde la antera hasta el estigma del pistilo de la flor. Esa es la polinización. Es el transporte, mira, ve, ¿ya? Desde los granos de polen desde la antera, acá está la antera, hasta acá, ve, hasta el estigma del pistilo de una flor. O acá, ve, ¿no? Es el transporte de los granos de polen desde la antera hasta el estigma, ¿ve? Del pistilo de otra flor. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la polinización. Como te pregunten, ¿qué es la polinización? Muy fácil. Es el transporte de los granos de polen, no te olvides, desde la antera, ahí está, hasta el estigma del pistilo de una flor. A ver, tú solito, a ver, ¿qué es la polinización, Chonate? Es el transporte de los granos de polen desde la antera hasta el estigma del pistil de otra flor. Excelente. Hasta el pistilo, claro, hasta el estigma del pistilo de una flor o de otra flor, pues, ¿no? ¿Por qué digo de la misma flor? Porque estamos hablando ahí de una polinización directa, ¿ya? O también llamado autopolinización, ¿ve? O polinización directa. Cuando es el transporte, en este caso, ¿no? De los granos de polen desde la antera hasta el estigma del pistilo, pero de la misma flor, ¿ya? Esa es la polinización directa. Cuando se da, pero en la misma flor, ¿ve? El transporte de los granos de polen desde la antera hasta el estigma, hasta el estigma del pistilo de la misma flor, ¿ya? Pero cuando será indirecta o cruzada también se llama, ¿no? Indirecta o cruzada cuando ocurren diferentes flores, mira, que puede ser en la misma planta o en plantas diferentes. Pero hay que decir que serían plantas diferentes, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la polinización indirecta? Entonces, dice que es el transporte, mira, de los granos de polen desde la antera de una flor hasta el estigma del pistilo de otra flor. Eso se llama polinización indirecta o cruzada, ¿de acuerdo? Es el transporte de los granos de polen desde la antera de una flor, acá está, hasta el estigma del pistilo, pero de otra flor. ¿Ya? Esa es una fecundación, disculpa, es una polinización indirecta o cruzada. Recordar que acá es en la misma flor, acá es en una flor diferente. Polinización cruzada, el transporte de granos de polen desde la antera de una flor hasta el estigma del pistilo de otra flor. La pregunta es que me hicieron por ahí, ¿cuál de las dos es mejor? Bueno, la mejor es la indirecta o cruzada, porque esta genera mejor calidad de semillas. Anoten por ahí. Si yo te pregunto en el examen, ¿qué tipo de polinización es la mejor? Es la indirecta, porque genera la mejor calidad de semillas. Pregunto, ¿cuál es la mejor, la directa o la indirecta? ¿Y por qué? Muchachos, ¿cuál es la mejor, la directa o la indirecta? La Indirecto. indirecta. Correcto, la indirecta, porque genera mejor calidad de semillas. ¿Ya? Mira, mira ese traslado, ¿no? De una flor hasta la otra flor. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este traslado, mira, ve, lo realiza de repente un insecto? Si esta polinización indirecta o cruzada lo realiza un insecto, por ejemplo, de aquí, mira, desde aquí, desde esta entera hasta acá, como en este caso el insecto, lo vamos a llamar polinización entomófila, cuando lo realizan los insectos. Si esta polinización lo realizan las aves, allá, caramba, se va a llamar polinización ornitófila, ¿ve? Cuando lo realizan las aves. Si esta polinización lo realiza el viento, se llama anemófila, cuando lo realiza el viento.
Si esta polinización lo realiza el agua, se va a llamar hidrófila cuando lo realice el agua. Si esta polinización cruzada lo realiza un murciélago, se le llama polinización quiropterófila, ¿ve? Quiropterófila, murciélago. Si esta polinización la realizas tú, o sea, el hombre, lo vamos a llamar artificial o antropofílica. ¿De acuerdo? No te olvides. Si esta polinización cruzada lo realizan los insectos, se va a llamar entomófila, insectos. Si lo realizan las aves, ornitófila. Si lo realiza el viento, anemófila. Si lo realiza el agua, hidrófila. Si lo realizan los murciélagos, quiropterófila. Y si lo realiza el hombre, polinización artificial o antropofílica. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué es lo que viene en el examen de admisión? Preguntaron, ¿cómo se llama el tipo de polinización cruzada cuando lo realiza el hombre? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Artificial o antropofílica. Artificial. Claro, en el examen vino la respuesta artificial, no tenías que marcar artificial, que es cuando el hombre lo realiza, pues, ¿no? Muy bien, entonces miren las diferencias. Por cierto, ¿cuál es la mejor, directa o indirecta? La indirecta, ¿Por qué? Indirecta. porque da mejor calidad de semilla. Excelente, ¿ya? Da una mejor calidad de semilla, ¿no? Muy bien. Hemos estudiado 1, la gametogénesis, 2, la polinización, 3, germinación de grano de polen. Escúchenme esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto lo hemos dicho, pues, no es el pistilo. Con todas sus partes en el estigma, el cuello, el ovario, y acá está el óvulo. Listo. Muy bien. Quiero que observes un detalle muy importante, querido alumno. ¿Ya? ¿Cuándo comienza la germinación de grano de polen? Una vez que el insecto ha llevado grano de polen hasta el estigma, acá nomás. Ojo, el grano de polen no ingresa, solamente se queda en el estigma, ¿ve? Ahí está. Se queda, mira, ¿ve? Acá está el grano de polen, ¿ve? Se queda. ¿Sí? Muy bien, va a germinar. ¿De qué forma? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el estigma? Hay néctar. Y el grano de polen tiene poros, hemos dicho en lexina. Entonces, ese néctar va ingresando al grano de polen. Pero va a llegar un momento que se repleta grano de polen y ya no lo soporta más. Entonces revienta grano de polen. Cuando reviente el grano de polen, en ese momento vas a ver, ¿de acuerdo? Que el núcleo vegetativo se une con la intina. ¿Quién me dice por qué el núcleo vegetativo se une con la intina? Respondan. Para formar el tubo polínico. Excelente. Y se forma el tubo polínico. Miren el tubo polínico. Tubo polínico, mira, ve. Mira, mira, mira. Sigue elongándose. Acá también otro, mira, ve. Sigue elongándose, mira, ve. Mira, 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 mira. Da la vuelta y luego penetra por el micrópilo, ve, para hacer contacto con el saco embrionario. Esa es la germinación de grano de polen. ¿Ya? Se formó tubo polínico, dio la vuelta, mira, 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 ingresó por el micrópilo y hace contacto con el saco embrionario. Que acá hay 8 núcleos, pues no lo hemos hablado ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este negrito que ves acá serían los núcleos espermáticos o también llamados los anterozoides, que son los gametos, también llamados núcleo espermático. Aquí lo han puesto núcleo espermático. Siempre son dos, ¿no? Dos. El primer anterozoide, segundo anterozoide. O anterozoide anterior o anterozoide posterior. Son los negritos. ¿Ve? Mira, 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 mira. Y mira cómo mira, ve, cómo un núcleo espermático, mira, ve, se va a ir a la ovocélula y el otro se va a ir para fecundar los núcleos polares, mira, ve. Estos negritos son los núcleos, ve. Son los anterozoides. ¿Te das cuenta? Mira, mira cómo bajó, ¿ya? Y para comenzar la fecundación. Uno se ubica acá y el otro se va más arriba. Vamos a ver por qué. Esto que ves acá ya sería una fecundación doble, porque va a haber doble fecundación. ¿Ve? Una acá y una acá. Vamos a ver cuándo es una fecundación doble y cuándo es simple. ¿Ya? Entonces, esto ya lo saben. Listo. Miren acá. Miren acá. 4. Fecundación. Existen dos fecundaciones, fecundación simple y fecundación doble. Esto ya lo hemos dicho, ya lo sabemos, jóvenes. Solamente estamos repasando algo que ya te expliqué. Recuerda que las plantas fanerógamas o plantas superiores son de dos tipos, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas tienen el óvulo desnudo, como el pino, los abetos, los ginkgos, ¿no? Las cicadáceas, lo hemos visto ya. Y las angiospermas tienen el óvulo cubierto protegido. ¿Verdad? Las angiospermas tienen el óvulo cubierto protegido. Las gimnospermas tienen el óvulo desnudo.
Pero las angiospermas tienen el óvulo cubierto o protegido, ¿no? Ahí están todas las plantas que conocemos y que consumimos. Muy bien. Ahora, en el caso de las gimnospermas, se va a realizar solamente fecundación simple, o sea, una sola fecundación. Y ya te dije, pues, ¿no? La ósfera, que es haploide, y el gameto de sol femenino, ¿se une con quién? Con el primer anterozoide, ¿ve? Lo que dice acá, ¿ve? Esta ósfera, también llamada ovocélula, se une con el primer núcleo espermático o primer anterozoide, ¿ve? Listo. ¿Para qué? Para formar el embrión de la semilla de condición diploide. Ahí está. Entonces, la ósfera, que es haploide, se une con el primer anterozoide y se formará el embrión de la semilla de condición diploide. ¿Y cuáles son a ver, quién se acuerda? Chonate, ¿cuáles son las partes del embrión de la semilla? Que es de condición diploide, porque N más N es diploide. ¿Cuáles son las partes del embrión de la semilla? ¿Qué se refiere a eso de los cotiledones, eso? Ajá, ¿y a qué partes tenía el embrión? O sea, ¿por qué se forma el embrión? Porque el embrión va a originar una nueva planta. Pues te das cuenta cómo es ese proceso de la reproducción sexual para que se origine una nueva planta. Entonces, ¿qué características tenía el embrión? A ver, dime, ¿qué partecitas tenía el embrión de la semilla? El En que tenía la, forma de Mickey Mouse, bueno, con sus orejitas, ¿te acuerdas? Las partecitas. sí, los cotiledones, Ya, la plúmula ya, y la radícula. la radícula. Te faltó el epicótilo, el hipocótilo, ¿no? Todo eso, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿de Ah, sí, qué, sí. ya, qué nacía de la plúmula? El tallo, ¿Qué nacía de la radícula? la raíz. Y se originó una nueva planta. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Por eso que solamente acá hay fecundación simple, la ósfera más primer anterozoide para formar el embrión de la semilla. En cambio, ¿cuándo es una fecundación doble, profesor? Se da en plantas angiospermas. Este es un detalle muy importante, ¿ah? Simple, gimnospermas. Dobles, angiospermas, ¿no? Que acá están las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Entonces, como es doble, la primera ya la sabemos, la ósfera que es haploide, se une con el primer anterozoide que es haploide. ¿Y qué se forma? El embrión de la semilla. 2N más N, 2N, y se origina una nueva planta. ¿Cuál es la otra fecundación? Lo que te dije, ve. Los núcleos polares o secundarios. Que si yo los sumo los dos, vamos a obtener condición diploide. N más N diploide. ¿Ya? Núcleos polares, N más N, 2N. Ve. ¿Más quién? Más el segundo anterozoide, el que venía atrás, ¿verdad? O sea, este, mira, ve. Este que está acá, ve. Este es el secundario. ¿Ya? Más el segundo anterozoide, también llamado anterozoide posterior, o algunos lo llaman segundo núcleo espermático. Es lo mismo, de condición haploide. Si sumamos 2N más N, sería 3N. ¿Pero qué se forma la fusión de los núcleos polares más el segundo anterozoide? Eso ya lo sabes. El endospermo o albumen o tejido nutricio. ¿Y qué le dije? Que el endospermo o albumen o tejido nutricio es el que va a alimentar temporalmente a quién? Al embrión de las semillas. ¿Dónde se guarda el endospermo o albumen o tejido nutricio de 3N? ¿Quién me dice? ¿Dónde se guarda temporalmente? Cotiledones. En los cotiledones. Y este endospermo o albumen o tejido nutricio es el que va a alimentar temporalmente al embrión de la semilla. Entonces, muy sencillo. Fecundación. Si es una fecundación simple, ocurre en gimnospermas. ¿Qué es lo que pasa allí? La ósfera, que es haploide, se une con el primer anterozoide o primer núcleo espermático, que es haploide, y se formará el embrión de la semilla de condición diploide, porque N más N, 2N. La fecundación doble se da en angiospermas, no te equivoques, donde vas a ver que la primera fecundación lo conoces, la ósfera más primer anterozoide, embrión de la semilla 2N, y la segunda fecundación es que los núcleos polares o secundarios, que es otro tipo de gametos, si lo suman los dos, da 2N, más el segundo anterozoide que es haploide, también llamado segundo núcleo espermático de condición haploide, va a formar el endospermo o albumen o tejido nutricio, que es el alimento temporal para el embrión de la semilla. Como dice el compañero, se guardan los cotiledones. ¿Cuánto es 2N más N? 3N. Por lo tanto, el endospermo o albumen o tejido nutricio es de condición triploide. ¿Te das cuenta? 3N. Entonces, jóvenes, ahí está. Un momentito, a ver, déjenme ver, un momentito. Ya.